aristotélica traía sus problemas. Y los problemas precisamente movieron a un gran grupo de intelectuales, sobre todo teólogos, a rechazar el corpus aristotélico. Y Tomás tuvo la inteligencia precisamente de aceptarlo, o sea, de utilizar el corpus aristotélico en aquello en que el corpus era utilizable a efectos de expresar, digamos, no todo el espectro de la religión cristiana, pero una gran parte del espectro de la religión cristiana. Por ejemplo, digamos, el problema de la existencia de Dios, para Tomás en gran parte está demostrado a partir de las relaciones de causalidad, digamos así, que toma Aristóteles. Tomás establece 5 pruebas de la existencia de Dios, que son como caminos ascendentes, desde las cosas que conozco por los sentidos hacia la trascendencia de la divinidad. Esas 5 vías nos muestran que pensamos a Dios como primer motor, primera causa incausada, ser necesario, sumo bien y causa final. Las 5 vías de Santo Tomás son 5 vías a través de las cuales Tomás muestra que es posible remontarse de los datos de lo sensible hacia la existencia de entes extrasensibles, más allá de la experiencia, el último de los cuales en la cadena de estos entes sería Dios. Por ejemplo, en el caso de la primera prueba, que es la prueba de la existencia a través del movimiento, Tomás parte diciendo que todo lo que se mueve movido por otro. Entonces, Tomás transita, digamos así, desde los entes que se mueven perceptibles por la experiencia hasta entes que están más allá de la experiencia y que serían los entes trascendentales, por decirlo así, la culminación de los cuales, digamos, es Dios. Hacia 1272, Tomás había ya concluido la primera y segunda parte de la Suma Teológica. Fue enviado entonces como profesor a la Universidad de Nápoles, donde comenzó a escribir la tercera parte de esa obra. Pero en marzo de 1273 sufrió un éxtasis prolongado y otro aún más profundo en diciembre del mismo año. A raíz de ellos, abandonó toda escritura. Cuando va Fray Reginaldo, se encuentra que ha limpiado su escritorio, que ha guardado todos los libros, y dice que no va a escribir más. Un poco todo lo que él ha escrito considera que es paja frente a lo que se le ha revelado el día de San Nicolás. Hay que tener en cuenta que es un hombre que ha escrito en 20 y pico de años de vida intelectual 10.500 artículos, podrían llamarse, y que todo eso es paja. Durante todo ese verano él está enfermo, ya empieza a deteriorarse más su salud y muere el 7 de marzo, a la edad de 49 años. Murió precisamente a los 49 años. Había sido convocado a participar de un concilio en la ciudad francesa de Lyon, y posiblemente hay quienes hablan de un accidente, hay quienes hablan de una muerte a causa de una enfermedad inexplicable, en esa época inexplicable. La Suma Teológica quedó interrumpida en la cuestión 90 de la tercera parte y sería más tarde finalizada por su secretario, Fray Reginaldo de Piperno, a partir de los borradores del propio Tomás. Hoy podemos decir que es un monumento ineludible de la historia del pensamiento occidental. De hecho, ha sido declarado el filósofo, o digamos la filosofía oficial de la Iglesia en algún momento. Y no solamente eso, cuando fue proclamado santo, precisamente en el siglo siguiente, por el Papa Juan XXII, Juan XXII lo declaró santo. Ustedes saben que para declarar santo a un cristiano, uno de los requisitos que se exigen es probar que ese cristiano ha hecho milagros. Pero en el caso de Tomás no había ningún milagro probable. Entonces el Papa dijo que cada artículo de la Suma Teológica era un milagro, y eso ya merecía la canonización
de Tomás. Esa fecha, el 7 de marzo, fue tomada entonces como fecha de la celebración de Santo Tomás como santo de la Iglesia. Pero en el Concilio Vaticano II, una serie de reformas litúrgicas, incluyó también el cambio de esta fecha, dado que caía muchas veces en época de Cuaresma, se la anticipó y ahora se celebra el 28 de enero. Santo Tomás es verdaderamente la cima, la cumbre del pensamiento medieval, y su obra, la que más conocemos todos nosotros, la Summa Teológica, es la expresión objetiva de esa forma de pensar.